Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. Creo que ya les he platicado un poco de esta famosa novela japonesa, la novela de Genji, el Genji Monogatari. Por lo menos creo que he mencionado a su autora, Murasaki Shikibu. Este libro que es considerado la primera novela, no solo japonesa, sino la primera novela en el mundo, en la historia. Aunque claro, hay muchos detractores al respecto, porque como verán más adelante, más que digamos una novela como tal, es digamos una serie de episodios, pero que sí le transcurren digamos en un periodo determinado y bueno, siguen, digamos todo gira alrededor de un personaje principal que precisamente es el príncipe Genji, el príncipe resplandeciente. Y aquí les digo, es considerada por muchos la primera novela de la historia, aunque yo diría más bien que sería la primera telenovela. Claro, en ese entonces no había tele, pero quedaría muy bien como una novela mexicana. ¿Saben qué se me imagina? Supongo que han visto esas telenovelas que son como adaptaciones de episodios históricos, como telenovelas históricas que llevan títulos así como Alborada, ¿no? O que pasan en la época de la Revolución, en la época de la Independencia. Y sale ahí como Miguel Hidalgo, uno de los Bichir, o Fernando Colunga, como un general del ejército revolucionario. Entonces creo que quedaría muy bien hacer una adaptación del Genji Monogatari a una telenovela mexicana. Supongo que se han hecho adaptaciones a manera de serie, a manera de telenovelas o películas en Japón. Pero claro, no las he visto, supongo que son malísimas. Y aquí creo que queda muy bien la palabra con la que se le denomina las telenovelas en España. Porque precisamente la novela de Genji, el Genji Monogatari, es un culebrón. Es así como el nombre, yo creo que esa palabra explica muy bien lo que es el Genji Monogatari. Es un culebrón. Imagínense esta idea de que quedaría muy bien como una adaptación a una telenovela mexicana. Imagínense que se la tuvieran que proponer a un productor de Televisa. Imagínense que estén enfrente de Juan Osorio y le tengan que proponer la idea para una nueva telenovela histórica. Y nada más chéquense, La telenovela va a tratar de un príncipe en la era Heian, en una era antigua en Japón. O bueno, en este caso si vamos a hacer una adaptación en México, no sé, vamos a suponer un príncipe o el hijo de un emperador mexica, vamos a ponerle así. Entonces imagínense que es el príncipe. Aquí la idea es que pierde a su madre a edad muy temprana. Cuando tenía 3 años, su madre muere. Entonces aquí ya empieza lo interesante, ¿no? Es un niño huérfano, un príncipe huérfano. Y que a partir de ahí su vida queda marcada. Cuando su madre muere a los 3 años, va a ser una constante búsqueda por, digamos, esa figura materna, por llenar ese hueco que dejó su madre, que a pesar de que no tiene imágenes claras, porque murió a muy temprana edad cuando él tenía solo 3 años, vamos que todos hablan de ella, su padre habla de ella, su padre se sigue lamentando de su muerte, después de que ya han pasado muchos años. Su abuela
sigue lamentando de la muerte de su hija, de la mamá de Genji. Y todos los que la conocieron dicen que era una mujer extraordinaria, una belleza incomparable, era una persona amable, una persona virtuosa. Y aquí el chiste es que en esta constante búsqueda de llenar ese hueco por la muerte de su madre, Genji, el príncipe Genji, digamos que se enamora, así muy al estilo Brazers, se enamora de su madrastra. Bueno, ya después le contaré cómo se desenvuelve la situación, esta relación un poco turbia con su madrastra. Y el chiste es que no se menciona como tal en la novela, pero sí digamos que se sugiere que tiene una relación muy al estilo así Monterrey, muy al estilo del norte. Y a partir de ahí es un episodio tras otro de Genji, digamos, tratando de buscar esa figura que perdió cuando era muy niño, de su madre, de este ideal, digamos, de la mujer. Y en un episodio tras otro, digamos que son las aventuras. Hasta el libro, en vez de llamarse la novela de Genji, se podría bien llamar las aventuras de Genji. Y digo, un episodio tras otro es, digamos, la relación de Genji con diferentes mujeres de la corte. Entonces suena interesante, ¿no? Y les digo, quedaría perfecto para una telenovela. Un huérfano que tiene relaciones un poco turbias con su madrastra y después, sea de manera de Don Juan, entabla relaciones con muchas mujeres de la corte. Y claro, ya después viene la caída. Pero bueno, ese ya es en un futuro. Pero como ven, es interesante, ¿no? Esta idea para una adaptación. Dentro de todas estas mujeres, lo curioso es que los capítulos de la novela de Genji llevan el nombre de la mujer, digamos, que en ese momento acapara la atención del príncipe resplandeciente. El primer capítulo es precisamente, habla de el nacimiento de Genji y habla de su madre, de Kiritsubo. Y aquí, por una cuestión, también por una tradición, digamos, de aludir de manera indirecta a las personas. Estamos hablando, imagínense, esta novela se escribió en el siglo XII. Y bueno, las costumbres, aparte de que era un país diferente, se escribió en Japón. O sea, se escribió en Japón del siglo XII. O sea, nada que ver con lo que nos podemos imaginar las costumbres. Y además, eran en un ambiente puramente cortesano. O sea, digamos que aquí no iban a hablar de pobres, no iban a hablar de gente que va a ver conciertos al Zócalo. Estamos hablando de pura gente nice. En cada capítulo lleva el nombre de, digamos, la mujer en cuestión. Pero no son nombres como tal, o sea, no se refieren a los nombres de esas personas, sino se refieren a ellos de manera indirecta, casi como si fuesen apodos. Entonces, por ejemplo, si una de las chicas de Genji vive en así como la canción esta del chico del apartamento 512, o sea, si fuese un capítulo de la novela de Genji, o sea, esa chica se llamaría la chica del 512, la chica del pabellón de las gardenias, la chica
del callejón de los milagros, no sé, algo así. O sea, no se habla de los nombres, no se mencionan los nombres de esas personas, sino se aluden indirectamente por alguna cualidad, por el lugar en el que viven, por cierta característica física. Por ejemplo, hay una que está muy narizona y es en referencia así. Entonces es interesante ver cómo no las llaman directamente, sino los capítulos y los nombres de estas chicas de Genji son mencionadas de esta manera, casi como si fuesen apodos. Y empezando por el primer capítulo, por la mamá de Genji. Aquí, bueno, no era una amante de Genji, sino empieza hablando de su mamá, de Kiri Tsubo. Este Kiri es el nombre de un árbol, que no estoy seguro si haya de estos árboles en México, porque son originarios de Asia, principalmente de Corea, de China, de Japón. Son árboles que se parecen, son árboles con flores moradas. Es el Paulonia. La Paulonia, no sé ni siquiera si tenga otro nombre que lo conozcamos en México, pero este Kiri, del nombre Kiritsubo, del nombre que se le da a la madre de Genji, este Kiri es el nombre de este árbol en japonés, de Paulonia. Digo que es un árbol con una flor morada. Imagínense como si fueran bugambilias, así viéndola de lejos se parece mucho. Y la llaman así porque el lugar en donde vive, digamos que su casa está rodeada por muchos de estos árboles con flores moradas, de árboles Paulonia. Entonces les digo, no se menciona el nombre como tal, sino se dice la mujer de las Paulonias, de las Paulonias, del árbol que rodea su casa. Y ya empezando el primer capítulo de la novela, les digo, se empieza a desenvolver como si fuera esta trama de telenovela. Supuestamente, esta Kiritsubo, imagínense cómo empieza todo, es huérfana de padre. Su padre era un consejero del emperador, digamos que estaba bien posicionado, pero muere, entonces deja abandonada a su esposa y a su hija. Y como el padre murió, digamos que las influencias de esta familia se vieron muy disminuidas. Entonces fueron relegados dentro de la misma corte, fueron relegados, digamos, a una categoría más baja. Pero como esta chica, como la hija, esta Kiritsubo, digamos que era de una belleza extraordinaria, tenía una educación súper refinada. Digamos que se logra colar también por algunas artimañas de su madre, se logra colarse, digamos, dentro de las más altas jerarquías de la corte. Y claro, pues el emperador se enamora de ella y se vuelve su mujer favorita, se vuelve la favorita del emperador. Claro, aquí estamos hablando que en ese entonces, pues, los emperadores, bueno, no más los emperadores, sino también muchos altos cargos dentro de la corte, pues tenían muchas mujeres, así muy al estilo como si fuera su harem. Y pues tenían a su mujer oficial, a su esposa oficial y pues a sus concubinas. Y en este caso el emperador tenía a su mujer, su esposa oficial, su primera esposa, que el hijo de esta primera esposa pues era el hijo heredero, el emperador, el heredero al trono. Pero en este caso la favorita del emperador no era su primera esposa, sino precisamente esta Kiritsubo. Claro, como era la favorita, y el emperador muy seguido se daba sus excursiones a esta casa de las Paulonias, pues todo le tenían envidia, ¿no? Les digo, esto se desarrolla así como una telenovela. O sea, les estaré platicando aquí Betty la Fea. Y claro, dentro de las mujeres que le tenían envidia a esta Kiritsubo por ser la favorita del emperador,
pues obviamente estaba la esposa oficial, la madre del heredero. Y pues todas ellas se dedicaban a tirarles, así que literalmente de tirarle mierda a Kiritsubo. Se menciona en el libro que tiraban desechos e inmundicias, digamos, en el camino o en la ruta que se tenía que seguir de los aposentos del emperador a la casa de Kiritsubo, para que si alguien quería pasar por ahí, pues, se llenara de mierda su ropa, ¿no? Entonces les digo, literalmente le echaban mierda a Kiritsubo, las que le tenían envidia. Digo, una de ellas, pues la esposa oficial, que se llama Kokiden. Y aquí empieza la trágica historia. Ya desde antes de su nacimiento de Genji empieza la trágica historia. Digamos que lo trae en la sangre. Se vuelve la favorita del emperador Kiritsubo y pues tiene un hijo con él. Pero pues este Genji, este hijo del emperador y Kiritsubo, como no es la primera esposa, pues no puede ser el heredero al trono. Entonces tiene un hijo que es el hijo más bello que se ha visto jamás en la faz de la tierra. El hijo más bello en la corte del emperador. Es el príncipe Genji, el príncipe resplandeciente. Y digo, las tragedias están solo empezando. No solo es que le tuvieran envidia, que le echaran habladas a la mamá de Genji, a Kiritsubo, por ser la favorita, sino que cuando Genji cumple los 3 años, ella cae gravemente enferma. Y acaba muriendo por esta enfermedad. Entonces la mamá de Genji muere cuando él apenas tiene 3 años. Y como era la favorita del emperador, digamos que a partir de ahí el emperador se la pasa lamentando todos los días la muerte de su amada. También Genji pues queda huérfano de su madre. Y claro, por las costumbres, pues tiene que estar alternándose, viviendo junto al emperador y viviendo con su abuela. Y esto es muy triste, ¿no? Todos se la pasan lamentándose. Y aquí lo interesante también es que, digamos, obviamente las costumbres en ese entonces nada que ver con las cuestiones de virilidad que podemos tener ahorita. Entonces mencionan cómo el emperador se la pasaba llorando, se la pasaba componiendo poemas, se la pasaba tocando instrumentos musicales, vamos, en memoria de su esposa. Aquí lo interesante también de la novela es cuando platican entre ellos, entre los personajes, así cuando quieren decir algo muy importante, algo cargado como de mucha emoción, se improvisan un poema y se lo dicen así en poema, así como si fueran freestylers. Lo que se tienen que decir se lo dicen con un poema. El emperador queda desolado por la muerte de la madre de Genji. Y su esposo oficial, pues como se podrán imaginar, pues después de que se muere su principal enemiga, pues anda muy contenta por la casa. Entonces ponen en el libro así de repente que este güey, el emperador, se está lamentando, está llorando en sus aposentos. Y en eso que su esposa, la oficial,
pues arma sus fiestas, le llama a los mariachis, así hace sus desmadres y pues este güey se enoja y la manda a callar, ¿no? Dice que son esas formas de hacer sus fiestas cuando él está lamentándose de la muerte de su amada. Imagínense si tuviéramos que elegir también a las actrices que serían en esta novela, imagino que esta Kiritsubo es como la imagen, así casi como de la Virgen María, ¿no? O sea, es súper bella, es la mujer más virtuosa que se ha visto. Entonces yo creo que daría en este papel como Thalía. Imagínense a Thalía así cuando las fotos sale con su velo y va a la iglesia. Claro, obviamente Thalía de joven, ¿no? Cuando salía, por ejemplo, en Marimar. Y la otra, la esposa oficial, pues obviamente está súper malvada, ¿no? Ella es la enemiga número 1 de Kiritsubo. Y es la que más se alegra de su muerte. Se me imagina esta... No me acuerdo del nombre de la actriz. Pero es la actriz que dice la famosa frase de maldita lisiada. Se me hace así como la que dice la maldita lisiada. Arma sus fiestas ahí después de que la otra anda ahí muerta. Y pues así empieza la historia de Genji. Con su madre muerta a los 3 años. Y digamos que va creciendo en este ambiente de intrigas y envidias, muy al estilo de Juego de Tronos. Donde todos están buscando. O sea, claro, la esposa oficial pues quiere a como de lugar que su hijo pues, sea el emperador, que quede como el heredero. Pero claro, como el emperador está lamentando mucho la muerte de su esposa y ve a su esposa en el príncipe Genji, vemos que después de su muerte, le agarra muchísimo cariño a Genji. Y ahora, a pesar de que no era la esposa oficial, de que no era el primogénito, quiere que Genji sea el sucesor al trono. En lugar del hijo de Kokiden. Pero pasan una serie de cosas que... O sea, imagínense, no nada más hay intrigas, hay envidias. O sea, hasta tienen como elementos fantásticos. Llaman a los sacerdotes a que recen por los muertos, hacen exorcismos, aparecen espíritus chocarreros. O sea, tiene de todo esta novela. Y pues en una de esas llaman a unos casi como si fueran adivinos. O también de estos, ¿saben cómo? Como los que hace unos siglos
examinaban las características, las formas del cráneo, los frenólogos, para ver las aptitudes y la personalidad de las personas. Así igual le llaman a unos sabios a que les digan cuál va a ser el destino de Genji. Y pues ellos dicen que no sería una buena idea que Genji fuese el heredero, que fuese el emperador, que eso desataría muchos problemas, vamos, en la corte y también en las relaciones con otros países. Entonces, al final del capítulo 1, donde se hace esta introducción de la vida de Genji, se decide al final, a pesar de que el emperador quería que él fuera el sucesor, decide al final que no, que el sucesor va a ser el hijo, su primogénito, el hijo de Kokiden, de su esposo oficial. Pues que Genji va a quedar ahí relegado. Claro, un puesto importante dentro de la corte, pero pues ya no iba a ser el sucesor al trono. Y fíjense, apenas esto empieza, porque después se pone todavía más truculenta la historia. Llega una que se parece mucho a la madre de Genji muerta. Entonces el emperador se enamora de ella y ahora se convierte en su favorita, a esta chica que le recuerda a su esposa muerta, a la madre de Genji. Pero no nada más a él le recuerda a su difunta esposa, sino que también a Genji, a pesar de que, digamos, tiene recuerdos muy vagos de su madre, como todos dicen que se parece mucho, digamos que la acaba asociando con su madre. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar, se acaba enamorando de ella también. Entonces digo, aquí empieza una cosa así muy al estilo de Brazers, muy al estilo a una cuestión casi como estilo Edipo Rey. Y pues a partir de ahí la novela se pone buena, con Genji teniendo ondas ahí con su madrastra. Y pues ya después vendrán todas las demás mujeres que, digamos, serán las acompañantes de Genji en la novela. Chequen este libro, está traducido al español. Es como se imaginarán, es un mega tabicote. Pero está súper bueno, está súper interesante la traducción del español. Creo que es de Editorial Austral. Tiene muy buenas notas. Explica muchísimas cosas. Y sí, se pueden dar una muy buena idea de cómo eran las costumbres en ese entonces. Y claro, la historia como tal está súper divertida, súper interesante. Si tienen la oportunidad de leer el Genji Monogatari, pues échenle un ojo. Y ahí luego me dicen qué les parece este príncipe resplandeciente, porque hay muchas opiniones encontradas al respecto. Tal vez luego podamos hablar de él más a detalle, pero chéquenlo y me dicen qué opinan, ¿sale? Cuídense, nos vemos luego. Bye.